desarrollar hoy. Este tema se llama el Shemitah y Super Shemitah. La realidad es que de este tema hay que sugerir algo, y es que debemos hacernos esa gran pregunta. Cuando entendamos de qué se trata estas palabras, lo que encierran, hay que preguntarnos, ¿es de bendición o de juicio? Y de bendición o de juicio tiene varios niveles. El primer nivel es individual. El Shemitah y el Super Shemitah es de bendición o de juicio para cada persona e incluso para naciones y para todo el mundo. Vamos a pedirle, como tenemos ahí, al Espíritu Santo que pueda venir a posar en nuestros corazones y que Él sea el que hable y nos dé entendimiento a cada uno de nosotros. Así que vamos a ver, la lectura bíblica ya la tuvimos y ahora esto estaba ahí, pero vamos a obviarlo porque ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Y vamos a decir de que la otra vez tuvimos la oportunidad de hablar de las lunas tétradas y hablar de Génesis 1:14, en donde Dios creó la lumbrera del día y la lumbrera de la noche, hablando del sol, de la luna y de las estrellas. Pero algo bien importante es también que dice que sirvió para que pudiéramos contar las estaciones. Y la palabra estaciones en el original hebreo no es lo mismo que entendemos nosotros por estación, invierno, verano, otoño, no es lo mismo. En el hebreo es Moed, y los Moed significa convocación, significa cita. Dios puso entonces las estrellas, la luna y el sol por señal para citas precisas en la historia de la humanidad. Ya pasaron las lunas tétradas. Alguien dice, yo no vi mayor cosa. Le dije que en Joel, ¿verdad? Capítulo 2, del verso 28 al 32, principalmente el 32, dice que cuando este acontecimiento pasen, va a haber en la tierra mucha sangre y que iba a haber columnas de fuego. ¿Han habido o no han habido terremotos últimamente? ¿Ha habido violencia o no ha habido violencia últimamente? Sin embargo, Dios está dándonos más señales a nosotros y vamos a partir por la definición que podemos tener del Shemitah. ¿A qué se refiere eso? Se refiere justamente a que el Señor dijo, ustedes van a tener un ciclo de siete días y luego van a guardar el día séptimo, así como yo lo hice, pero Dios trabaja superlativamente. Quiere decir que si eso Dios lo ordena, que descansemos un día a la semana, también Él ordena que la tierra descanse en la semana de 7 años. 6 años vas a sacar producto de la tierra y el séptimo vas a descansar. Son ciclos. Y Dios ha trabajado por ciclos y fue una ordenanza para los judíos. Pero ¿qué pasó? Como leímos ahí, le dice el Señor, cuando entres a la tierra prometida, guarda estas fiestas. Y saben ustedes que por falta de fe, los israelitas, los judíos, guardaban solamente la semana de días, pero la semana de años no lo guardaron. Y debido a que el tiempo pasó y los años pasaron y no guardaban esa semana de años, Dios los castigó. ¿Y cómo los castigó? Hubo 70 jubileos. Usted puede decir, ¿y cuánto es un jubileo? Un jubileo ya vimos, son 7 semanas de años multiplicados por 7. 7 por 7, 49. Y el año siguiente era el jubileo. Y es que la palabra Shemitah, ¿qué significa? La palabra Shemitah significa bendición, la palabra Shemitah significa liberación y la palabra Shemitah significa también caída. Y uno dice, ¿cómo es que hay bendición, que hay liberación y hay caída? Es porque en la misma palabra depende cómo la use usted, en qué circunstancias se dé. Por eso hablamos de que el Shemitah o el Super Shemitah puede ser de bendición o de maldición o de juicio para las personas, ¿verdad? Según sea cómo esté delante del Señor.
Recordamos Génesis, bueno, voy a terminar diciendo aquello de las 70 semanas, cómo Dios castigó a Israel, lo castigó llevándolo, que se lo llevaran deportado a Babilonia. ¿Cuántos años estuvo Israel en Babilonia? 70 años. O sea que Dios los castigó 1 año por cada jubileo que no cumplieron. Luego de venir de allá, ya venían con otra mentalidad cuando empezaron otra vez de nuevo. Y Dios está esperando entonces cumplir esa liberación, cumplir esa bendición cada jubileo. Jubileo para nosotros también viene de júbilo, viene de felicidad, era un tiempo de libertad. ¿Qué quería decir eso? Que si usted, por ejemplo, y era una costumbre, usted le pedía prestado a alguien que tenía dinero, era el banco de aquel tiempo, y usted no le podía pagar, entonces él tomaba su propiedad. Ok, dame tu casa por lo que me debes. ¿Y dónde voy a vivir? Esa es cosa tuya. Me lo debes, y así dice el banco, ¿verdad? ¿No me puedes pagar? Andamos con carro bonito, con carro del año, si es posible, pero no es nuestro hasta que terminamos de pagarlo. Pero tienes 4 años y medio todavía y dos meses no pagas o 3, y cuando acuerdas no está tu carro ahí, está reposeído. Dice, no, pero me faltaban 6 cuotas. Aquí lo vamos a vender y le vamos a sacar una ganancia, ¿verdad? Así que ahorra para que puedas comprarte otro. El asunto es de que al llegar el jubileo, si usted debía la mitad de su casa, la mitad de los bueyes que había comprado, al final del jubileo su deuda era saldada. Le decías, me debes la mitad, pero te la perdono porque Dios dice que debo perdonar eso. Y alguien dice por ahí, pero había algún vivo, ¿verdad?, que venía 1 año antes y sacaba un préstamo grande para que se lo perdonaran. Y luego, ¿y qué hacer? Porque esa es una pregunta, depende de cada uno. Si tienes confianza en Dios, se lo vas a prestar, aunque sabes que es con doble propósito, si confías en el Señor. Y estábamos hablando de lo que los jubileos significan entonces. En Génesis 6:3 se habla de que Dios está diciendo, cuando ve al hombre y dice toda la humanidad de continuo, entonces su espíritu, su alma, tiende hacia el mal y no voy a contender más con ellos porque Él es carne y nosotros somos espíritus. Por lo tanto, la vida del hombre serán 120 años. Y los estudiosos últimamente dicen, Dios no quiso decir que eran solamente 120 años de vida como los conocemos, que también afectó, pero quiso decir, ¿sabes qué? El mundo entero, de ahora en adelante, desde Génesis 6:3, va a vivir 120 jubileos hasta que yo llegue y ponga las cosas en orden. La pregunta es, alguien que tiene ahí su calculadora en su smartphone, ¿cuánto es, si usted multiplica, cuánto es 50 años de un jubileo por 120 que dijo el Señor? Le va a dar 6,000. Son 6,000 años. ¿Y qué dice la Biblia? Que un día para con el Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio oportunidad al hombre que 6 días esté gobernando este mundo. Pero el último, el 7º milenio, Dios viene y dice, ya no, ustedes ya no pueden trabajar, no pueden hacer nada aquí. Y luego vamos a hablar del calendario judío, ¿verdad? ¿Qué fecha está en el calendario judío? Y eso de que del año 70 para acá, cuando ellos fueron dispersos, hay ahí un sesgo, ¿verdad? Se perdieron ahí unos 140, 160 años, dice alguien por ahí en la cuenta que llevaban. Pero es importante que consideremos esto porque Dios nos ha hablado y Dios tiene una revelación que es la Biblia como tal, pero tiene también, Dios tiene iluminación y Dios ha iluminado a personas al transcurrir el tiempo con la finalidad de que vayamos entendiendo más los mensajes que Él tiene para cada uno de nosotros. No es de ahora, hace algunos años, algunos que me conocen, les he dicho no hagas planes para 10 años. Es más, varias veces lo he dicho, que yo dudo que la iglesia como tal esté en el 2018 aquí, ¿verdad? Si estamos aquí, gracias a Dios, iba a decir, bueno, hermanos, no les mentí, era lo que yo pensaba, y bueno, y nos quedamos aquí porque es lo que yo pienso, no le estoy asegurando, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo tengo muchas dudas, es lo que yo pienso, que para el 2018 la iglesia esté aquí, ¿verdad? Personalmente. Ahora, vamos a ver entonces un poquito más sobre esos aspectos. Shemitah entonces literalmente significa dejar libre o significa también caída.
Ahora, Dios trabaja por ciclos, ciclos de 7, ciclos de 70, ciclos de 50. Así ha trabajado Dios a través de toda la historia. ¿Y cuál es lo importante? De que a veces no nos damos cuenta y que últimamente Dios nos está mostrando que Él tiene el control de todas las cosas a nivel mundial y Él está trabajando también en ciclos. Eso significa que cada 7 años está pasando algo y que va a pasar algo, y por eso estoy poniendo ahí en rojo el hecho de que Dios nos evalúa a nosotros y de acuerdo a nuestro actuar con Él podemos tener una caída, ¿verdad? ¿Una caída qué? Una caída en nuestras finanzas, o en lugar de que el diablo nos regrese lo que nos ha arrebatado, más bien quedemos peor que como estamos, porque estamos jugando con Él. Por eso la pregunta, el final de este Super Shemitah, y estamos en el Super Shemitah, que es el jubileo, está por terminar ya. Y uno dice, ¿por qué no he visto gran cosa? Porque este mes de Elul, este mes de septiembre es cuando termina, y ese día, en el último día, es cuando las deudas se cancelaban, no antes. Todavía durante el año séptimo o el año 49 o el año 50, la gente seguía pagando sus deudas, pero al llegar el 29 de Elul, el último día de ese mes de Elul, entonces ¿qué? Le decían, hoy es el último día, hoy te cancelo, hoy ya no me debes más, ya me pagaste, esta fue la última vez que me pagaste. Así que todavía no estamos viendo el final va a ser el 29, y por eso yo vi propicio que pudiéramos platicar justamente ahora, ¿verdad? Ahorita que todavía hay tiempo. Vamos a continuar viendo algunas cosas, ¿verdad?, que nos interesan mucho, tales como usted ve ahí los antecedentes históricos. En cuanto a los antecedentes históricos del Shemitah, ¿verdad?, Dios le dio la ley a los israelitas, claro, ya sabemos que todos debemos cumplir esa ley, pero por otro lado Él tenía castigos también. Hablé sobre los 70 años que pasaron en Babilonia y que Dios se cobró 1 año por cada jubileo que ellos no habían guardado, ¿verdad? Dios se los cobró. Ahora, ¿por qué decimos Dios se los cobró? Porque Dios tiene dos voluntades. Dios tiene una voluntad permisiva y Dios tiene una voluntad perfecta. La voluntad de Dios perfecta es que todos estemos aquí. La voluntad de Dios perfecta es que todos vivamos en santidad. Y alguien dice por ahí, ¿y por qué no me ha caído un rayo entonces? Porque yo engaño a Dios. Yo vengo a poner una cara aquí y afuera hago otras cosas. Porque estás en la voluntad permisiva, pero no quiere decir que Dios tiene demencia senil y que Dios es un anciano y que no se olvida. No. Tarde o temprano la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Así que hoy día entonces solo existen 2 naciones a nivel mundial, 2 naciones, ¿verdad?, que fueron fundadas en los preceptos bíblicos del Señor. Uno de ellos es Israel y otro es Estados Unidos. Y por eso Dios bendijo tanto a Estados Unidos. Lastimosamente, hace unos años hacia acá le han dado la espalda a Dios. Es más, luego lo vamos a ver, han cometido sacrilegio, han profanado los vasos sagrados de Dios. Y al igual que actuó Dios en el pasado, va a actuar en el presente contra este país. Y lo digo así públicamente y en voz alta, si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, Dios sería un Dios justo si no castiga este país. Sería injusto. Dios sería injusto si no castiga este país. Y no porque yo lo desee, es porque la Biblia lo muestra y porque la Biblia nos dice de que Dios va a castigar este país y falta muy poco. ¿En cuánto tiempo? No te lo voy a decir, no te voy a decir una fecha. Lo que sí sé es que falta poco, ¿verdad? Poco. Y nos vamos a quedar impresionados de repente cuando empiecen a suceder acontecimientos. Vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? No es que traiga un montón de cosas, pero decía yo, esos 2 países son Israel y los Estados Unidos. A nivel de Latinoamérica hay 2 países que cuando allá, el 14 de mayo, unos días antes del 14 de mayo de 1948, estuvieron de acuerdo con Israel para afirmar que Israel fuese una nación. La mayoría en todo el mundo firmaron en contra, que los judíos no, esos judíos que se vayan de esa tierra, ¿verdad? Vayan del judío errante, que solo son dinero y que tacaños y que no dan dinero y que en todas partes les va bien, ¿verdad? Y hay gente que se pregunta, mire qué raro que les va bien en todos lados. Es porque ellos tienen la bendición de Dios.
Y cuando estás hablando mal de ellos, traes maldición sobre tu vida. Y eso es lo que ha pasado con este país. Ya lo voy a tocar también eso. Solo hay 2 países en Latinoamérica que dijeron sí a que Israel se hiciese un Estado libre. Y se ve y se ha visto la bendición en cuanto a ganancias de almas en esos 2 países. ¿Cuáles son esos 2 países? Número 1, Guatemala. Hoy día hay muchos que no conocerán a Dios y que no lo siguen, pero si usted les pregunta, medio mundo sabe de Dios. O ha ido a una iglesia o decía, a mí me llevaban a una iglesia. Personalmente yo acepté a Jesucristo con un pastor guatemalteco. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Misraín Morales, el papá de Misraín Morales, que está en Valle de San Fernando, ¿verdad? El hermano Matías Morales ya murió. Más de 70 años siendo pastor. Más de 70 años de ser pastor. No había pastores en mi país. Venían de otro lugar y venían de Guatemala dando la palabra del Señor. ¿Qué otro país es al que el Señor ha bendecido así? El Señor ha bendecido a Chile, pero no es Chile el que firmó. El que firmó en ese caso es Brasil. Y Brasil ha sido bendecido también en gran manera por parte de nuestro Señor. Pero si hablamos de los que han sido fundados entonces en cuanto al conocimiento de la palabra, sin duda alguna ha sido este país y no todos. Alguna vez, por no conocer la historia, decimos, que este país lo fundaron los cristianos, todos eran cristianos los que firmaron el acta de independencia. Ahí hay un grave error. De los 56 que firmaron el acta de independencia, 44 eran eran de Francia, masones, eran masónicos. Y hablar del masonismo es de hablar de una secta satánica, ¿verdad? Prácticamente, que al principio no lo saben, pero al final terminan en eso. Y los otros sí eran cristianos. Sin embargo, se fundó y se le prometió a Dios que iban a seguir sus preceptos y se siguió. Hasta que Benjamin Ruder fue el que puso el sello donde se ve la pirámide ahí, que está rota, ¿verdad? Y que hay un ojo, ese es el ojo de Satanás que todo lo mira imitando a Dios, ¿verdad? Y ahí está. En ese billete. El asunto es de que el Señor está hastiado. El Señor, no voy a decir, Él es muy paciente, pero Él pone límites. Y el límite para este país y para la economía mundial se está llegando a su límite, ha sido colmado ya. Conceptos entonces sobre el Super Shemitah. El Super Shemitah, decíamos que cuando se cierran los 7 ciclos de 7 son 49 y el día siguiente son los 50. Y algo bien importante es que hace unos 750 años un rabino judío tuvo una visión de parte del Señor, ¿verdad? No está en la Biblia, claro, es un documento extra bíblico. Y este rabino judío, Samuel ben Judá, dice que el Señor le dijo, y eso fue en el año 1217, cuando tuvo esa visión, 1217. Y le dijo, ¿sabes qué? De ahora escribe esto, dijo en un documento, dile a mi pueblo que ocurre lo siguiente. Hay estipulados 10 jubileos sobre mi pueblo, 10 jubileos. ¿Cuáles son los 10 jubileos? Dijo, 8 jubileos, el Imperio Otomano, o sea, Turquía, va a estar gobernando Tierra Santa, la tierra prometida, la tierra sagrada. ¿Y cuántos son 8 jubileos? Si cada jubileo son 50 años. ¿Cuánto dicen? 400. Murió el rabino. ¿Y qué pasó? Históricamente hablando, en el año 1517, el Imperio Otomano tomó posesión entonces de la Tierra Santa de Jerusalén y tuvo influencia sobre la Tierra Santa hasta el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue eso? En 1917. Si usted multiplica o suma o resta como quiera, 1917 menos 400 años son 1517.
Si mira esos 800 años y usted los divide entre 50, están 8 jubileos. La primera parte, si queremos decirlo, de aquella profecía se cumplió. Y luego dijo, en el siguiente jubileo, en el jubileo 9, Jerusalén será llamada tierra de nadie. ¿Y qué ocurrió? Cuando los aliados vinieron y rescataron Jerusalén, estoy hablando de Inglaterra, de Alemania, de aquellos aliados, ¿verdad? Vinieron y rescataron del Imperio Otomano, pero solo pudieron rescatar la mitad de Jerusalén, la mitad que está hacia el Mediterráneo, que es la parte occidental, y la parte oriental que está hacia Jordania. Jordania se quedó con esa parte por parte de los árabes. Ok, había una línea imaginaria en medio de la ciudad que decían de esta esquina para acá es de los aliados, de aquí para acá es de Jordania, es de nosotros los árabes. Si alguien pasa de esa línea imaginaria, lo matamos. Pues entonces lo mismo pasa si pasan los árabes para este lado también. Había una línea imaginaria y por eso a Jerusalén le llamaron la tierra de nadie. Qué casualidad. Y usted lo puede ver que es histórico también esto. Durante 50 años Jerusalén fue llamado la tierra de nadie en esa mitad. ¿Qué pasó entonces? Si sumamos 1917 más 50, llegamos a, ¿cuánto es? 17 más 50. 67. ¿Y qué pasó en el 67? La famosa guerra de los 6 días. Cuando terminó ese jubileo en el 67, hubo una guerra, todos contra uno, ¿verdad? 5 naciones árabes contra un pueblo que no estaba ni bien desarrollado ni estaba listo porque lo tomaron en un tiempo de fiesta, de reposo. Tomaron a traición a los judíos. Sin embargo, Dios estaba con ellos y derrotaron a todos y ganaron a Jerusalén y toda la franja de Gaza la tomaron ellos y que tomaron más territorio. Pero se había cumplido la segunda parte de la profecía. Y la segunda parte de la profecía decía que ya eran 9 los jubileos. Pero Dios le dijo a este rabino que iba a tener 10 jubileos. ¿Cuándo terminaría el número 10? ¿Cuándo va a terminar? 1967, 67 más 50. 67 más 50. 2017. ¿Cuándo es 2017? El próximo año. Y se le dijo, cuando se cumpla el 10 jubileo, el Mesías viene. Eso fue lo que se le dijo a él. 10 jubileos. Los que han estudiado mucho sobre historia judía, rabinos judíos, dicen de que, hablando de jubileos, el jubileo 120 es el jubileo que termina en este mes. Los 120 jubileos que el Señor había dicho, terminan ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Va a haber el fin del mundo o algo así? No, significa que cambios vienen, cambios fuertes. ¿Por qué? Porque no va a haber otro jubileo. La otra vez les hablé lo que la ciencia decía de las tétradas lunares. No va a haber en más de 100 años otras tétradas lunares. O sea que el Señor va a venir en este tiempo antes de que vengan las otras tétradas. Pero ahora con ese jubileo, de la profecía de los 10 jubileos, dice de que se cumplen en el 2017. Ahora, ustedes y yo sabemos que los judíos siguen esperando a su Mesías y que hablan que viene pronto, pero que el Mesías que ellos están esperando es el falso Mesías, el conocido como Anticristo. Mientras la iglesia es levantada y estamos en las bodas del Cordero por 7 años, aquí abajo va a haber un tiempo de una semana, de 7 años, que 3 años y medio de aparente paz, pero los últimos 3 años y medio es de gran persecución. Cuando tengamos tiempo y busquemos en las Escrituras, vamos a enseñar que la Biblia enseña que en esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, más de 4.300 millones de personas van a morir. Ojo, se lo vuelvo a repetir, más de 4.300. ¿Y de dónde sacó eso? Porque somos más de 7 billones ya, más de 7.000 millones. Y dice la Biblia que 2/3 partes van a morir.
2/3 partes de los habitantes de este mundo. ¿Cómo? Enfermedades, persecución principalmente, desastres naturales van a venir. Ahora, lo que yo quiero decirles es que el concepto del Shemitah, el jubileo que debe ser de alegría, se puede convertir en tristeza para la gran mayoría de nuestra gente, ¿verdad? Y luego estamos frente entonces a lo que podría ser el super Shemitah, ¿verdad? Pero que es más importante de la historia, el 120, el último y el juicio que Dios trae sobre la humanidad. En los Shemitahs anteriores, no el super Shemitah es el jubileo, el 50, pero en los Shemitahs anteriores siempre ha habido una manifestación de parte de nuestro Dios. Dios ha puesto ese conocimiento en algunas personas para que puedan enseñarlos a otros y que puedan fijarse, e incluso la bolsa de valores también está en esa tónica. Por ahí yo creí que iba a traer mi celular, pero muchos de ustedes, y les he preguntado a algunos, ya viene de fábrica, les ponen un programa para que vean la bolsa de valores. Yo he estado revisando la bolsa de valores todos los días, ¿verdad? Y el asunto es que cuando yo lo veo, digo, si es cierto que va a haber una caída para aquellos que tienen su dinerito en el banco, aquellos que tienen su dinerito en los stocks, ¿verdad? De la bolsa de valores, ¿qué va a pasar? Porque últimamente, en los últimos Shemitahs ha habido una caída de la bolsa de valores. Cuando está en verde es que todo está bien. ¿Y qué es lo que vemos ahí? ¿Se acuerdan del 2008, la caída que hubo y que muchos perdieron su casa y que se pusieron a temblar y que el gobierno tuvo que hacer papelitos sin respaldo, ¿verdad? Como es el dueño de la imprenta, pues hace los papelitos para él mismo. Entonces empieza a tirar dólares y a prestar, que 120,000 millones, que 80,000 millones a Wells Fargo, que esto, que bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Inventadas ahí. Y aparentemente ya nos salvamos. No, no es cierto. Vamos a ver algunas cosas, dentro de poco voy a ir un poco más rápido, ¿verdad? Hay 3 aspectos por los cuales Dios en realidad castigará a este país, a Estados Unidos. Eso lo voy a explicar luego y vamos a ir rápido. El método en que Dios castigará a Estados Unidos, ¿por qué método lo va a hacer? Y luego sería el por qué. Lo va a hacer por la naturaleza. Hemos visto cambios naturales ahora, que mientras unos están anegando, otros están quemando, ¿verdad? Otros están en sequía. Y los terremotos también, ya tembló en la parte noreste de este país, que prácticamente no había pasado ahí, la gente se asustó mucho. Y aquí nosotros estamos esperando también el grande, supuestamente. Y por cierto, no quiero ser ave de mal agüero, ¿verdad? Pero posiblemente antes por el 20, incluso digo ahí, por el 20 al 30, ¿verdad? Pero ahí alrededor, para sacar una media del 20, podemos oír de un terremoto, lo siento, en Sudamérica, ¿verdad? Un terremoto que llame la atención. ¿Por qué? Bueno, hay muchos aspectos que indican que puede ser que va a pasar algo. No quiero entrar ahí, no es adivinanza, no es adivino, ¿verdad? No es adivinar, pero esperemos que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque Dios está avisando. Se habla de que esperamos un avivamiento, el Espíritu Santo nos va a llenar y vamos a empezar a saltar todo, ¿verdad? Y vamos a empezar a decir gloria a Dios y a cantar y todo está bonito. Tenemos que buscar de Dios. ¿Y sabe cómo Dios hace que la gente busque? Cuando hay calamidad. Te aseguro que aquí vamos a ver mucha gente, muchos, y nosotros también, cuando veamos la cosa fea. Y la gente va a empezar a buscar las iglesias, y esa es la verdad. La gente va a empezar a buscar del Señor. Ese es el avivamiento último por las calamidades que van a venir, para decir, unámonos todos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Yo lo que sí sé es que si estamos con el Señor vamos a estar seguros en sus alas, y si Él nos lleva, gloria a Dios. Y si nos quedamos, Él nos va a proteger. Mire, por la naturaleza, las sequías que lo estamos viendo, inundaciones que ya sabemos, ¿verdad? Fuegos que se ven también, muy repetidos. ¿Y eso qué hace? Se está comiendo la foresta, está gastando el terreno también. Y luego los terremotos en diferentes lugares, pero también tsunamis. Así que los huracanes
no lo puse ahí, los huracanes también, ¿verdad? Es una forma. No sé si ustedes se han fijado, pero antes se hablaba de la temporada de los huracanes y todos venían del Caribe. Y que allá en Miami, pobrecito, por eso no me voy allá a Miami. Últimamente casi todos los huracanes vienen por el Pacífico de México, por Guerrero, ¿verdad? Y antes era bien raro, ahora vienen todos por ahí y es más, el último subió un poquito, casi llega a Los Ángeles. Hubo algo ahí que por Riverside llegó un poquito, ¿verdad? A llover así, pero ¿qué tal si llegara un huracán y nos tocara a nosotros por la costa aquí? Porque son cosas que se pueden dar, porque hay cambios climatológicos, porque hay cosas raras y la gente no se fija en eso. Dios está cambiando y la acción del hombre también, pero no hay duda de que la mano de nuestro Señor está en todo esto, ¿verdad? Y también por medio de colapso económico. Y cuando hablamos de colapso económico es importante que prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque ahora la bolsa de valores ya se dio cuenta que algo está pasando cada 7 años, que la bolsa de valores empieza a crecer, llega a su cúspide y de repente, como quien tira este aparato así, como un arrecife, hay una caída tremenda y hay un colapso en la bolsa de valores y últimamente no lo dicen mucho, pero ya lo hemos visto, ¿verdad? Vemos algunos antecedentes entonces en cuanto a este patrón, ¿verdad?, que tenemos aquí en Estados Unidos y en el mundo. El año pasado justamente fue el Shemitah, el año pasado, y desde septiembre del año pasado estamos en jubileo. ¿Y qué pasa que no me siento alegre? ¿Verdad? Porque estamos ya en el jubileo, que termina ahora el 29 de Elul del año judío. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida y estamos ante acontecimientos tremendos. Es muy probable que en los próximos meses o después de Elul venga guerra con Israel y los países árabes y que Israel termine bombardeando a Siria. ¿Por qué? Porque el Salmo 83 dice de que Dios tiene que castigar a Siria y que no va a existir más. Probablemente sea Israel quien haga eso. O que empiecen a atacar a Israel, algo viene, algo hay. Y le voy a decir, bueno, no quería decir eso ahora, pero bueno, tal vez no lo pueda decir después, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero le voy a decir esto. Estamos viviendo al filo del tiempo y estamos viendo las últimas cosas. Para mí, usted puede estar en contra y gracias, ¿verdad? Lo voy a respetar, pero le voy a dar mi opinión. Estamos ante el último papa. Oiga bien lo que le voy a decir. Si por lo que sucede de Elul y las cosas que pueden venir, sucede algún acontecimiento fuera de este país o dentro de este país, hay altas posibilidades de que Obama se quede como presidente. Y lo voy a decir así, si Obama se queda como presidente, estás viendo el último presidente. Van 2. Y ya vimos cómo, y se los presenté el domingo, cómo el Sumo Sanedrín, que no existía en 2000 años y se formó en el 2009, ya nombró al sumo sacerdote, ¿verdad? A Baruch, ¿verdad? Baruch Kahane. Y Baruch Kahane, les puse ahí la foto, es el primero que fue nombrado en este tiempo, pero será el sacerdote que esté cuando el anticristo venga y entre a hacer la abominación desoladora. Pero por mientras estamos dormidos, creemos que tenemos toda una vida para hacer y deshacer delante de Dios. Mientras los judíos pedían, danos señal y vamos a creer en ti, y él dijo, nada. Por decir una fruta les dijo, mangos. No les voy a dar nada. Lo que les voy a dar es una señal, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre, hablando del mismo Jesucristo, voy a estar dentro de la tierra y voy a resucitar. Y dijeron, danos una señal y vamos a creer. Y el Señor no quiso darles otra señal. Sin embargo, nosotros tenemos todas las señales. ¿Sabe qué significa eso? Que el castigo para ustedes y para mí, si no obedecemos, va a ser peor que con aquella gente. Porque nosotros tenemos la Biblia, porque tenemos los mensajes, porque vemos en el cielo las cosas que pasan, porque escuchamos en la radio y aún así somos duros de corazón para venir con el Señor.
Así que estamos viendo entonces cómo el Señor va a actuar, ¿verdad? Vamos a ver en el año 1966, por empezar a nombrar algo ahí más o menos conocido, ¿verdad? Apenas yo estaba pequeñito, no, apenas tenía 6 años, ¿verdad? Ok, fue la primera caída en la bolsa, no es la primera que se notó, pero lo voy a poner de ahí, hubo una caída en la bolsa y alguien dijo, pues es algo que sucede, ¿verdad? Porque algunos, la bolsa de valores básicamente es comprar y vender. Usted tiene café, hay alguien que lo quiera comprar y hay mucho café, va a tener que vender barato porque nadie va a querer café caro, ¿verdad? Pero si de repente hubo una plaga, dejó de llover en Brasil o en Colombia o en algún productor de café, dicen, ya subió el precio. Ah, usted dice, voy a esperar que suba un poquito más, ¿verdad? Yo lo pensaba vender la libra a $2 ahora, no, ahora está a 12. Voy a esperar que llegue a 15. Cuando está a 15, ahorita vendan, ya vendí a 15. Si empieza a bajar, ya le gané, de $2 a 15 gané 13, así se hace millonaria la gente. Pero el hecho es que cuando hay un colapso, me tocó hablar con un doctor retirado de Canadá y me dijo, tenía cierto dinero, pero ahorita dijo, ya no voy a gastar en más, porque quedé pobre. ¿Y cuánto tiene? Apenas tengo $250,000, dijo en el banco. Pero dijo apenas, o sea, ¿cuánto habrá tenido? Pero se vino abajo en el 2008, en el 2008 fue un desastre, mucha gente quedó en la calle realmente por sus inversiones. Pero luego tenemos 7 años después, en 1973, hay una caída de la bolsa de valores y esto fue a nivel global, no solo fue en este país. Ya vamos entonces con 2 chemitas, ¿verdad? 2 semanas de años. Pero luego vamos al 80 y también ahí hubo una recesión económica y tal vez algunos dicen, pues yo ni había nacido, ¿qué me interesa a mí, verdad? O ni cuenta me di. Pues muchas de las cosas que pasaron en tu país y subió el petróleo, ¿verdad? Y ni carro que teníamos, por eso no me di cuenta, pero el precio del autobús sí subió. Y estaban caras las cosas porque los transportistas quisieron, ¿verdad? Ponerlo caro. Es porque todo eso conlleva toda una cola y al final, pues el más pobre a veces es el que va a pagar los patos, como decimos. Pero sigamos todavía del 80 y vamos a llegar entonces, ¿verdad? Tenemos ahí el 94, creo que lo puse mal, voy a ver las de abajo, sí, está bien. En el 94 entonces se manifiesta, dice ahí, ¿verdad? Una gran masacre de bonos, los bonos que tenía la gente que dice esto me va a servir, ¿por qué? Porque yo le estoy comprando al gobierno y el gobierno nunca me va a fallar. Es la mejor inversión, cómprale y el gobierno siempre te va a pagar, eso es lo que creíamos. Pero de repente dicen, no, el gobierno no tiene para pagarle, ¿no han pasado a veces? Que dice el gobierno aquí incluso ha tenido que recortar maestros, que recortar personas y votarlos o dejar de trabajar un día a la semana, 2 días a la semana porque no hay dinero. Ese es un colapso, ¿verdad? Ese es un problema de tipo económico. Y tenemos ahí entonces, en el año 2001 se manifiesta entonces como un colapso también del mercado. Pero bien interesante es que en el año 2001 es cuando cayeron las torres, lo que estábamos hablando hoy. Y una semana después que cayeron las torres ocurre algo que de ahí empezó a tener un nombre. ¿Qué cosa? Después del Luz 29, el siguiente lunes es cuando viene el colapso y la caída de la bolsa de valores. Y Dios está castigando entonces con lo que más nos duele, con la bolsa, a las personas, ¿verdad? ¿Y qué pasó 7 años después, en el 2008? Otro problema que hubo fue cuando medio mundo perdió sus casas. Y algunos dicen, hubiera aprovechado cuando estaba barato para poder comprar, ¿verdad? Y ahora pues ya no, ya subieron de precio. Y otros dicen, ay, de la que me escaparon y todavía estaba con eso, mira que casi pierdo mi casa, ¿verdad? Así que los colapsos vienen. Ahora, en el 2015, justamente el año pasado, ¿verdad? Perdón, no sé, no lo puse, parece. El 2008, no lo puse, creo. En el 2015 ocurrió algo muy especial. El año pasado, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero después de Luz 29, económicamente hablando, alguien en el mundo perdió la corona. No estoy hablando del rey de España, fue Estados Unidos, económicamente hablando. Ya el dólar, y no lo dicen, pero ya el dólar, y puede usted investigarlo,
el dólar o Estados Unidos ya no es el mantenedor de la moneda que más circula en el mundo. La corona se le quitó, la corona que tuvo desde 1870 y tanto cuando derrotaron a los ingleses hasta ahora, Dios le quitó la corona a Estados Unidos en cuanto al manejo del dinero. ¿Sabe quién lo tiene ahora? La China, con los yuans, la China. Y el hecho es de que algunos creen, incluso gente no cristiana, economistas dicen, ahora, ¿y qué tal si la China decide que ya no quiere los dólares? Y es más, ya dijo que ya no. Dijo, estoy cansado, los chinos dijeron, estoy cansado de darle a Estados Unidos mi mercancía y que me tire unos papelitos que ellos mismos lo hacen. Y ahora la China dice, no me pagues con dólares, no me pagues con el, ¿cómo se llama? El euro, págame con oro. Me debes tanto, me debes tantas libras de oro. ¿Por qué? Porque el oro no se devalúa y porque yo tengo entonces el oro. Estados Unidos perdió su corona y ese es el inicio de la caída, económicamente hablando. Si China se le ocurriera al final de este mes o al final del año o a principios del otro año decir, ya no acepto más dinero, dólares, ahora va a ser mi moneda, va a ser la moneda china la que más va a valer en el mundo. Yo recuerdo que cuando yo era muy joven, no hace mucho por cierto, usted alguien le mandaba dólares, me tocó verlo, contrataba a un taxista y usted sacaba $1 o $2, no le aceptaba el dinero. No, ese no es el dinero nuestro, no lo acepto. Después ya cambió la cosa, ¿verdad? Se dolarizaba la cosa y ya sí, ya la aceptaron, ¿verdad? Pero ¿qué tal que llegáramos a ese punto? Que usted va con sus dólares a Tijuana y digan en Tijuana, no estamos aceptando dólares. Sería tremendo, ¿verdad? El hecho es de que nos estamos acercando a esa época en que hay un libro, creo que tiene más de 40 años, estaba joven también, que se llama Cuando el dinero no vale nada. O otro libro que se llama La caída del dólar, se hablaba de estos tiempos. Y uno lo miraba hacia adelante y decía, ¿cuándo Estados Unidos? La potencia más grande del mundo. Hoy día hablamos del país más deudor del mundo, el país que más debe. Es más, Obama fue a Brasil para tratar una deuda que tiene con Brasil, que Estados Unidos le debe a Brasil. Es increíble. Son cosas que no se cuentan, pero ahí están, hay documentos, usted lo puede buscar en internet. Lo que pasa es que no buscamos, pero no lo va a encontrar en el periódico así nomás. Así que interesante es cuando vemos lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. En el 2015, el año pasado, Estados Unidos pierde su corona entonces. Otra cosa es que ahí en donde cayeron las torres se hizo otra torre. Se puso una antena. Recién que se puso esa antena, 3 rayos cayeron. Y hay fotos sobre eso. 3 veces es énfasis. No estoy de acuerdo con eso, pero voy a mostrar algo que hicieron con esas torres ya luego, ¿verdad? Algunos antecedentes entonces del patrón. ¿Qué pasará en el 2016, verdad? Métodos que Dios usará, habíamos dicho, para castigar a Estados Unidos, usando otras naciones también, como ¿quién? La China. La China está en contra de Estados Unidos. Si la China empieza a pedirle que le pague el dinero a Estados Unidos, hasta ustedes y yo estaríamos endeudados a saber cuántos miles. Y la tierra también. Es demasiado lo que se les debe. Y el Japón también. Norcorea, ¿qué está diciendo Norcorea? Que puede tirar una bomba cuando ellos quieran. Ya hicieron 5. Me acuerdo la primera vez que decía Estados Unidos, no hagas ninguna prueba nuclear. Si no, ya vas a ver lo que te va a pasar. Hicieron su prueba. Ahora llevan 5 pruebas. Antes se hablaba de poder venir con un avión y tirar la bomba atómica. Hoy día se sabe que Rusia incluso, ahí, desde Rusia para acá, tardaría 15 minutos un cohete en venir y hacer impacto aquí. 15 minutos nada más. ¿Qué otra cosa? Irán. Es increíble que Irán está en contra de Israel, está en contra de Estados Unidos. Sin embargo,
Estados Unidos acaba de hacer un tratado con Irán. E Israel le dijo a Estados Unidos, no hagas ese tratado porque me estás dejando con mi enemigo, me estás dejando solo. Y Barack Obama firmó ese tratado con Irán diciéndole a Estados Unidos, no me interesas. Y ese es una, bueno, ya lo vamos a ver, una de las cosas por las cuales Dios va a juzgar. Y luego tenemos Rusia. Rusia con Putin está viendo la manera cómo puede destruir también este país. O sea, Dios va a usar también otros países, son las maneras en que puede usarlo, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Que todos ellos, ¿verdad?, odian y tienen bombas atómicas en contra de este país. Pero solo como un ejemplo. Pero una bomba sucia, ¿qué es una bomba sucia? Es una bomba pequeña, pero que tiene material atómico pequeño que se puede llevar en una maleta de mano. Cualquiera. Gracias a Dios hay buena tecnología para descubrir eso. Pero alguien puede pasar en una maleta de mano, ¿verdad? O en un carro, en una frontera. Lo pasa y ya puede traerlo, ¿verdad? Ya puede traerlo. Así es. Entonces, otra cosa es, ¿se acuerdan ustedes cuando el tsunami de Japón, que había una bomba, una base nuclear que produce, ¿verdad?, electricidad y que se estaba saliendo la radiación? No va a pasar nada. Hoy día, hermanos mexicanos, ahí las costas de San Lucas, de Cabo San Lucas, de toda esa parte de ahí, que era muy rica en peces, dice que no hay nada. Que antes había riqueza ahí de corales y era un lugar para ir a ver y una preciosidad de peces, ya no hay nada porque ya toda esa radiación llegó a las costas, ¿verdad? Y casi llega a las costas nuestras también. Así que vemos cómo la Biblia se está cumpliendo, porque llegará tiempo en que la tercera parte del mar estará muerto, y hay muchas zonas muertas actualmente. Ahora, ¿por qué Dios? Esa es una pregunta, ya dijimos cómo, pero ¿por qué Dios castigará a Estados Unidos? Yo voy a terminar con eso. Ahora, en primer lugar, porque rompió su relación con Israel. Mientras más se aleja de Dios, Estados Unidos se está alejando de Israel. Y sabemos nosotros que Génesis capítulo 12, versículo 3, dice que bendeciré en ti a todas las familias de la tierra, pero maldeciré al que te maldiga y voy a bendecir al que te bendiga. Cuando este presidente Obama está en contra de Israel, ¿y por qué está en contra de él? Porque es islam, es musulmán, ¿verdad? Entonces, por eso está en contra de Israel, del pueblo de Dios, y eso está tomando maldición para todos los que vivimos aquí, lastimosamente. ¿Qué otra cosa? Ahí lo tenemos a él, ¿verdad? Y sabemos que, ¿cómo es que se llama el presidente? El presidente justamente de Israel, Netanyahu llegó a hablar con Obama y le dijeron, sí, ya lo va a atender, señor presidente. ¿Y saben qué hizo Obama? Tomó su familia y se fue a cenar a un restaurante y ahí lo dejó. Y allá a la hora, pues, ¿qué pasó? No está el presidente, como si fuera cualquier persona, le dio la espalda. Entonces, eso es no porque sea la gran cosa el presidente de Israel, es un desprecio para la nación que Dios está protegiendo. Y eso trae maldición para las personas. Y tengo que decirlo, no solo es por eso, ¿por qué más hay maldición para este país? Por el aborto. Millones de bebés no nacidos en este país. Es más, Hillary Clinton hace una semana, en una entrevista dijo, hay que cambiar el pensamiento de las religiones para que haya libertad del aborto en este país y en todo el mundo, ¿verdad? Ese es el pensamiento que tiene ella y es una mujer. Y es el hecho que cuando hablamos de una mujer, vemos entonces qué relación tienen los no nacidos con Estados Unidos. ¿Qué relación pueden tener? Pueden tener lo siguiente, que mientras un bebé está dentro de su madre, el lugar que se supone sería el más protegido de toda la tierra, ¿dónde mejor estaría un bebé? Que en el vientre de su madre. Yo quiero pedir disculpas tal vez por las fotos, ¿verdad? Pero es importante para que tengamos conciencia. En muchas clínicas, si usted como mujer se hace un aborto, se provoca un aborto, va a la cárcel, pero si va a una clínica,
hasta el gobierno se lo paga, ¿verdad? Entonces, pero lo que no piensa la mujer es que en las clínicas pasa esto. Una vez que introducen escalpelos, navajas, quedan mutilados los bebés con los piecitos, con las manos, sin cabeza, ¿verdad? Así que cuando vemos esto, mire, ¿cuántos bebés habrán ahí? Coágulos, las manos, no tiene cabeza ¿verdad? Cuando lo introducen, si ese bebé pudiera hablar, ¿qué diría? Mamá, mami, ayúdame. Mire, yo pienso algo. ¿Qué cree usted que diría una madre que se quede aquí y que vaya al juicio del gran trono blanco? Y que el Señor le diga, mira, tú hiciste eso. No, yo estaba muy pobre, estaba muy joven, yo no quería que se me arruinara mi busto y que me arruinara no estaba listo, no quería que se dieran cuenta, lo que quiera. Y luego dijera, ok, lo hiciste una vez, lo hiciste dos. Yo le dije, yo trabajé en un IPA para un gremio médico. Éramos de los que teníamos que decir, no era mía la última palabra, pero se decía sí a los abortos. Se daba la autorización para que se pagara. Pero yo pienso, había una mujer que tenía más de 5 abortos, casi todos los años estaba abortando. Y yo decía, ¿qué pasa con ella? Ya la conocíamos, no de cara, ¿verdad? Pero el nombre. Y de repente, ¿qué tal si en ese juicio viene el Señor y dice, ven, párate ahí al par? Y la mujer dice, ¿y este quién es? Este es tu hijo. Este es el que tú abortaste. Su alma yo la recogí, pero ahí está. Y él es el que te acusa hoy. ¿Qué le parece? Es algo terrible lo que está pasando en este país. Dios castigó a Israel porque miles de niños fueron entregados a Baal, fueron quemados vivos, miles de niños. Pero Estados Unidos hoy día son millones de millones a lo que ha dado. Ahora, a Baal, no, al diablo, que decir Baal es lo mismo. ¿Pero por qué? Cada vez que una mujer comete un aborto es una ofrenda a Satanás. Es una ofrenda a Satanás. No se pone a pensar en eso. Y recuerde que la Biblia dice que cuando Caín mató a su hermano Abel, dice que lo castigó porque había derramado sangre de su hermano. Así lo leemos, pero en el original hebreo dice, porque derramaste las sangres de tu hermano. ¿Qué significa eso? Que no solo lo mataste a él, mataste a sus hijos, mataste a sus nietos, mataste a sus bisnietos, a toda una generación que venía de parte de él. Así que cuando, madre, muchacha, cuando matas a tu hijo en tu vientre, estás matando tu descendencia. Y Dios no va a contar uno, Dios va a contar todos aquellos que pudieron venir de él. Es increíble. Y yo sé que hay quienes han perdido su hijo por enfermedad, quienes lo han perdido en un accidente, no depende de ellas, ¿verdad? Y no hay problema con eso, desde parte del Señor Él sabe, Él tiene control de esas cosas. Pero cuando es premeditado, cuando buscas y pagas incluso para que maten a tu hijo, eso es otra cosa. Dios lo va a juzgar, no se va a quedar. Tenemos entonces, porque se ha perdido, ¿verdad? La unidad con Dios y con Israel. Por la otra cosa son los abortos. Pero tenemos entonces también, ¿por qué? Por abolir el matrimonio. ¿Saben qué pasó en la antigüedad? Y ahí tal vez ahí salga, había un rey llamado Belsasar. El rey era hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se había llevado al pueblo judío. Y se trajo todas las riquezas del templo para tenerlas como tesoro de él. ¿Y qué sucedió? En una de esas borracheras del muchacho, dijo, hay unas copas muy bonitas que mi papá trajo allá
que eran de los judíos. Traigan esas copas y vamos a ponerle aguardiente. Vamos a emborracharnos con ellos. Y tomaron los vasos santos del Señor y empezaron a usarlos. Y como resultado de eso, sabemos que hubo juicio. Ya lo vamos a ver dentro de poco. Estados Unidos entonces ha tomado lo que es sagrado de Dios y lo ha profanado. Es increíble. Los vasos de Dios, los vasos que Dios utiliza. El matrimonio es uno de ellos. Dios fue el creador del matrimonio y es un hombre y una mujer. Y Dios no se equivoca ni se va a equivocar nunca. Es más, cuando hablamos de homosexualidad, se habla de una preferencia. Y cuando hay una preferencia, es cuando yo quiero o no quiero. ¿Sí o no? Y no hay ni un solo estudio que me diga que una persona nace siendo gay. Ni un solo. Es una preferencia. Así que es producto de la carnalidad de uno, satisfacción personal. Así que se profanó el matrimonio. Cuando el verano pasado, el año pasado, esta Corte Suprema dijo que el matrimonio también incluía entre hombre y mujer, pasó también el hecho de que algo que Dios hizo, lo tomó el hombre, lo tomó Estados Unidos en representación no de él, en representación del mundo completo. Porque lo que él hace empezaron a hacerlo los demás. Y aquellos son retrógradas, aquellos son trogloditas, aquellos les falta educación, no son civilizados porque están en contra, ¿verdad?, del matrimonio gay. Y vemos entonces cómo en aquel tiempo se escribió en la pared eso, ¿verdad? Vemos aquí lo que estaba escrito en la pared cuando, este es un símbolo de Belsasar cuando usó las copas de Dios, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en la balanza y ha sido encontrado falto, dice el Señor. Cuando Estados Unidos está tomando el matrimonio y lo tergiversa, eso es algo terrible. Esto es algo terrible. ¿Por qué? Dios no se va a quedar burlado. No se va a quedar burlado. Y dice, ¿lo puede meter a la cárcel? Que me metan a la cárcel. Dios no va a cambiar eso. Va a pasar, va a suceder. Cuando se toma lo sagrado de Dios es algo terrible. Pesado ha sido en balanza y fuiste encontrado falto. Y eso ya se lo dijo a Estados Unidos. Mire, ¿qué está viendo usted ahí? En el Empire State, esa cara dada por reflectores. ¿Sabe usted quién es esa? Es llamada Shiva. Es la diosa de la muerte en el Empire State, el representante en New York prácticamente del edificio más importante en este momento, y los estadounidenses, los neoyorquinos quiero decir, están poniendo una diosa con la lengua de fuera en señal de ¿qué? Es una señal de burla hacia Dios, que tiene el ojo que todo lo ve, el satánico. Y por otro lado es la diosa de la oscuridad, la diosa de la muerte. En lugar de preferir al Dios que se viste de luz, el Dios que es luz, están prefiriendo a Satanás y sus seguidores. Y eso lo vemos y la gente, qué rareza, ¿verdad? Simplemente qué raro. Eso quiere decir, estamos diciéndole, Dios, no te quiero. Yo prefiero la oscuridad, yo prefiero a Satanás en lugar de a ti. Perdón. Bueno, iba a sacar algo más, no sé si al pasarlo tal vez a otra computadora hubo un error, yo me quedé con ese, asumo de que no, es bien raro para mí. Atrás de aquí hay algo también que ellos tomaron, que se ha tomado y que es de Dios. ¿Sabe qué es? El arco iris, que era lo que tenía yo al otro lado, el arco iris. Cuando se ha tomado el arco iris no es algo que Dios diseñó para un movimiento, para un grupo, para una institución, es algo que Dios puso como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo en primer lugar de su amor hacia la humanidad porque nunca más la iba a destruir. Un símbolo de que tenían que portarse bien porque Él podía destruir otra vez la humanidad. Un símbolo también de que Dios es un Dios de misericordia y lo utilizó un grupo para venir a hacer una profanación. Es otro vaso que han tomado de parte de Dios y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Pero es algo de la naturaleza.
no es de la naturaleza, Dios lo hizo. Y ahí la explicación que tenía yo atrás de acá, lastimosamente pues se puso ahí, es de que Dios, cada vez que vean el arco iris, recuerden el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Cada vez que vemos el arco iris gay, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que estamos profanando lo que es de Dios. Y vemos que dice el símbolo de la misericordia de Dios, hablando del arco iris, de su amor a la humanidad, de su grandeza. La Biblia nos dice que de su trono sale también un arco iris, del trono de Dios sale un arco iris. Y hemos tomado el arco iris ¿para qué? Para cosas profanas, diciendo, no es tu trono el que me importa a mí, ahora soy yo el que estoy en el trono. Y cómo lo enfatizaron más todavía, espero que salga aquí. Wow, no salió, está ahí atrás también, qué raro. Bueno. ¿Saben que aquí atrás está el edificio nuevo que se hizo en la zona 0? Y ese edificio nuevo tiene una antena, y en la antena pusieron también el arco iris. Es más, la Casa Blanca, nunca en la historia de este país, cuando celebraron el matrimonio gay por la Corte Suprema, la Casa Blanca puso también el arco iris con luces en ella. Eso está representando al mundo entero, porque supuestamente, entre comillas, el país más rico del mundo, más poderoso del mundo, está diciendo sí al vaso que se profanó. Y eso va a traer consecuencias sobre este país. Dios tiene preparado ya algo en contra de este país. Y lo estoy diciendo ahora, no porque quiera sacar ventaja y decir, qué adivino, no. Es importante porque cosas vienen, es importante porque dentro de muy, muy poco vamos a ver la obra de Dios, ¿verdad? Dios se viste de luz y en lugar de sacar a Dios, están sacando a la diosa de la muerte y de la oscuridad. Y ahí en New York, y eso en realidad es una ofensa para nuestro Señor. Y ahí en Manhattan, en New York, es donde este país fue dedicado a Dios desde el principio. El Salmo 104, 2, que dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, hablando de nuestro buen Dios, y se ha cambiado al Dios de la luz por el Dios de la oscuridad, por Satanás. Y ustedes van a ver Time Warner Cable, por ejemplo. Ustedes van a ver que Univision, de que tienen en todos sus logos, tienen un ojo, el ojo de Oburus, un dios de la mitología egipcia que simboliza a Isis, y que Isis es Satanás, es el dios de los muertos, es el dios de la oscuridad. Y eso lo vamos a ver en un montón de productos que se tienen. Ustedes y yo debemos tener cuidado entonces. El Super Shemitah es el 29 de Elul, el 29 de este mes. Es posible que algo suceda. Lo que se espera primordialmente es un colapso económico a nivel mundial, pero no va a haber otro Shemitah. Hablando de ese colapso, si ese colapso es fuerte, va a tocar y va a calar hasta lo profundo. Puede ser que en lo que termine este mes, no en septiembre, pero próximamente haya guerra de Israel con las naciones. ¿Por qué? Porque en todos los jubileos desde que Israel volvió ha habido guerra, y es posible que el patrón se siga dando. No quiero decir de que voy a encajonar a Dios y voy a decir Dios tiene que hacerlo, no. Él va a hacer lo que Él quiera. Es posible que no sea ahora, pero también es posible que sí. Y que ustedes y yo tenemos que estar apercibidos. Hay 10 días después de Elul 29, porque el día 2 de Nisri, que es el mes de octubre en parte, empieza el año judío y se tocan las trompetas. Y algunos dicen por ahí, es posible que haya algo que puede ser un evento natural, puede ser una guerra interna, incluso que se levanten grupos en este país, o puede ser algo externo, o puede ser también un evento de la naturaleza, pero algo puede hacer que el Congreso le diga a Obama no te vayas,
Porque si usted escuchó el discurso de Obama, él no se despidió. ¿Alguno escuchó el discurso de él? Él no se despidió, él no dijo, ya voy a ser yo, estos son mis últimos días, ¿verdad? Fue un placer para mí haberle servido como presidente, ¿verdad? Y voy a seguir haciendo mi trabajo, pero yo me despido. No, él no se despidió. Entonces, es posible, yo no digo que va a ser, ¿verdad? Pero es posible de que algunas cosas se estén dando. Pero recuerde esto, si Obama se queda como presidente, estamos viendo el último presidente también, y las piezas del ajedrez se están cuadrando ya. Cosas vienen y debemos estar apercibidos. Seguiremos oyendo todavía más de terremotos, seguiremos oyendo todavía más de eventos de la naturaleza, porque esto es principio de dolores, pero cada vez son más fuertes. Cada vez van a pasar cosas más violentas. Ahora que hubo en Corea, hubo también un temblor bien fuerte, en Italia también, ¿verdad? En las Islas Salomón también. Entonces empiece a oír, es algo que no es común, no es algo que se da todos los días. Y que no sea que Dios nos toque a nosotros, que estamos muy tranquilos en California, con el famoso grande, con el terremoto de la falla de San Andrés. Muchas cosas pueden suceder. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos temor? Pudiera ser que tengamos temor, pero si tienes temor, yo te aconsejo de que vayas a un lugar seguro, un lugar donde estemos a salvo, y el lugar donde podemos estar a salvo se llama Salvador. Vámonos todos para El Salvador. No, Salvador es Jesucristo, Jesús es el Salvador. Si estamos en Él, todas las cosas, aunque veamos, ¿verdad?, todo negro, Él va a estar con nosotros. Este ciclo Shemitah viene y no sabemos qué va a traer, pero el mejor consejo es que busquemos ese refugio, ¿verdad? Hay bendición si nosotros estamos con Él. Recuerda que es el final del jubileo. Si estamos con Él, Él nos promete que nos va a retribuir, posiblemente cosas buenas vengan para nosotros. Es el jubileo, y que algunos digan, hermano, yo lo he estado experimentando porque yo le he pedido al Señor esto y me lo ha entregado ahora. Es posible que el Señor tenga un regalo para ti en este jubileo, al final de este mes. No estoy diciendo de que todo es malo, no, las partes buenas es, vamos a buscar más del Señor, y que el Señor tiene un regalo para nosotros. No sabemos qué es, pero que Él tiene cosas buenas para sus hijos. Pero ojo, te lo vuelvo a decir otra vez, para este país, hoy, mañana, pasado mañana o el otro año, no sé cuándo, pero el Señor tiene algo reservado y tenemos que estar listos, apercibidos, ¿verdad? Estamos frente al final de ese año Shemitah. Así que otra cosa podría ser de que en la fiesta de las trompetas la iglesia se vaya. Con esto voy a terminar. La otra vez, ayer justamente platicábamos con un grupo de personas, de hermanos en Cristo, y les preguntaba, si estamos nosotros en esta ciudad de Los Ángeles y usted se va a caminar y va con su celular donde quiera, ¿usted cree que el gobierno, si quiere localizarlo, lo va a localizar, sí o no? Sí. Usted tiene el celular está enviando hacia el satélite y el satélite está en una foto. Recuerdo a mi hija, no recuerdo qué iba a hacer, pero iba a hablar con una oficina de gobierno y le habló y le dijo, no encuentro la oficina y no sé por qué, pero le dijeron, ¿estás en tal calle y tal esquina? Sí, dijo ella. Mira, a tantos bloques para la derecha, entonces le explicó, ahí queda. Y dijo, ¿y es que me está viendo o qué? Y simplemente tenía acceso al celular, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede ser que un aparatito tan pequeño como esto haya tanta información que el gobierno tiene de usted y de mí? Pero usted se ha explicado el por qué la nave, el avión de Indonesia que se perdió la otra vez, ¿verdad? De Malasia, que se perdió la otra vez, un avión ultramoderno. Un avión con tanta maquinaria, con la tal cajita esa que envía señales, ¿verdad? Con los celulares que tienen, con su aparato de transmisión, y que nadie sepa dónde está. El gobierno
El gobierno de ese país pagó a toda la familia de todos los que murieron para que fueran por 30 días con hotel, con comida. Y hacían reuniones todos los días para ver qué resultados habían y les decían, no tenemos nada hoy, mañana vamos a ver. Otra vez mañana, no tenemos nada hoy, vamos a ver mañana. 30 días, el último día. ¿Y dónde está nuestra familia? ¿Qué pasó? Queremos los restos, si están muertos, pero queremos saber qué pasó. No sabemos qué pasó. Y que nadie sepa qué pasó con el avión. ¿No será que se está preparando para cuando pase el evento que la iglesia se vaya? Y decir, así como pasó con aquel avión que se abrió una puerta interestelar, que vinieron los extraterrestres y se los llevaron y desaparecieron así, esos que desaparecieron ahora también se los llevaron y no sabemos dónde están. De esa manera, los que no han oído, los que no saben esto, van a decir, sí, se fueron con los extraterrestres. Pero ojo, y lástima, no me gusta decir esto, pero si te quedas, si te das cuenta que tus hermanos en Cristo han desaparecido y te das cuenta que te quedaste, qué lástima. Pídele al Señor que no pase eso. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. Falta muy poco tiempo, mis hermanos, hay que seguir adelante. Nos espera, ¿verdad?, el final de este mes y vamos a pedir al Señor si pasa algo, que Él nos ayude y si no pasa nada, gracias al Señor, pero ¿sabes qué? Te pusiste a cuenta con el Señor. Y esto nada más es lo que tenemos que hacer todos los días, ponernos a cuentas y estar bien con Él. Pero si sigues jugando, ¿qué más podemos hacer, verdad? Así que vamos a pedirle hoy a nuestro buen Dios que nos ayude. Hoy vamos a renovar nuestros votos espiritualmente hablando, mis hermanos. Hoy vamos a decirle, ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Padre, porque hay muchos acontecimientos que están siendo preparados, Señor. Ya todo está listo para tu templo. Ya tenemos las personas que están trabajando, Señor amado, en los ritos. Ya tenemos la vaquilla del sacrificio, Padre. Pero muchos de nosotros seguimos dormidos. Creemos que vamos a vivir 10, 20, 50 años más. Lo que sí sabemos es que tú vienes pronto, que el día y la hora no lo sabemos, pero las señales están dadas. Y el libro se ha abierto, Señor, el libro de las profecías, para decirnos que están cumplidas, que ya tu venida está próxima, Padre. Ayúdanos, Señor, a trabajar por ti fervientemente, sin tener nuestros ojos puestos, Señor, en la tierra, que no vale la pena. Es mejor hacer tesoros en el cielo, Padre. Es mejor irnos contigo, Señor. Permítenos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para estar a pie juntillas contigo, para vivir en santidad, mi Dios. En el nombre de Jesús bendice a mis hermanos y guíalos con bien, Señor. Y a los que trabajamos en tu obra, permítenos hacerlo con ahínco, permítenos hacerlo, Señor, de todo corazón, para ganar a aquellos que no han sido todavía alcanzados por tu palabra, y aún más a nuestra familia, Dios Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén.